Eh, y ahora, para mí la poesía sí es, digamos, a un nivel personal, bueno, sí tendría que decir que la poesía, digamos, va a sonar muy cursi, digamos, pero es lo que me ayuda a vivir, digamos, ¿no? O sea, sí es lo que le otorga sentido a mi vida, ¿no? En, ciertamente sí, digamos, para mí la poesía es un asunto de sobrevivencia, un mecanismo de sobrevivencia en muchos sentidos, ¿no? Bueno, en muchos aspectos, ¿no? Digamos, ¿no? Desde un espacio de socialización, digamos, un espacio tan personal como eso, digamos, así como me acuerdo mucho de cuando yo estaba adolescente, había un video de, ¿cómo se llama ese grupo? No sé qué, Blind Melon, o no sé qué, era una abejita que... Sí, la niñita. Una niñita abejita y luego llegaba y encontraba muchas abejitas, ¿no? Digamos, a mí me pasa un poco así con el mundo de la poesía, digamos, era una abejita, ¿no? Ahí en la secundaria, y de repente llegué a un lugar donde había otras muchas abejitas, digamos, desde una cosa tan así, digamos, como desde un espacio donde, digamos, encuentro un espacio donde hacer, ¿no? Donde hacer algo. Hay una frase de Huidobro en una carta, se me olvidó este poeta español con el que tenía mucha relación, no me acuerdo ahorita del nombre, pero decía, tal vez lo que hacemos no sea más que atarle cintitas al cadáver, ¿no? Y entonces, bueno, esa idea siempre se me quedó como muy grabada esa frase, digamos, de la poesía como algo muerto. Y también me acuerdo de un libro que me marcó mucho, Errar, de Eduardo Milán, pero tenía un epígrafe de Félix Azúa que decía, a veces se deja oír y a veces no se oye en lo absoluto, a veces como en el tiempo de los antiguos, habla desde el rayo, desde el trueno. En cualquier caso, ahora esa poesía no es de nadie y por lo tanto es del muerto, ¿no? Entonces, creo que sí hay algo allí, digamos, ¿no? No por sacar la típica frase grandilocuente de la poesía ha muerto, ¿no? Pero como todas las actividades culturales anteriores al siglo XX y luego posteriores al siglo XX, pues sí hubo una especie como de muerte y no sé exactamente si resurrección, renacimiento, reinvención o atarla o sigue muerta y está, o zombificación, digamos, ¿no? Que sigue moviéndose, interactuando, pero ya sin los mecanismos vitales digamos, que hacía cuando en algún momento donde tenía la vida plena, ¿no? No la vida muerto viviente, digamos, ¿no? Creo que hay una parte de la poesía que está muerta y hay otra parte que no, en ese sentido podría ser como muy zombie, ¿no? Y creo que la conciencia de la parte muerta y hacerse cargo de la parte muerta o sea, podría ser uno de los asuntos interesantes, ¿no? ¿Oh? Sí, probablemente sí, ¿no? Digamos, pero también hay una parte de la poesía como algo roto, como algo ya fragmentado, como algo ya despedazado, como algo que no aspira a la belleza, que me gustaría a lo mejor relacionarlo con lo zombie, tal vez, a lo mejor forzando mucho las analogías, pero ciertamente digamos, es decir, toda poesía que me interesa post siglo XIX, ¿no? O sea, Francia, ¿no? Siglo XIX, es una poesía de lo monstruoso, los herederos de Baudelaire, digamos, ¿no? Es decir, es la opción por el lado oscuro de las cosas, digamos, ¿no? Es decir, ¿no? En el sentido de no ya la belleza, ¿no? Sino probablemente lo horrible o el lado monstruoso de la vida. Y a mí esa tradición me interesa, y es una tradición que se da pues, justamente en el momento de la revolución industrial, en romper el pacto con la burguesía, en el momento, y es ese momento donde la poesía pierde su lugar en el mundo como el que lo había tenido, digamos, ¿no? Es decir, en el espacio del aburguesamiento en el que estaba, digamos, ¿no? Pensamos en el siglo XIX y es un espacio donde la poesía es un mecanismo de socialización muy interesante, ¿no? Digamos, ¿no? Los poemas
de ocasión, no había brindis sin poema, ¿no? Las damas que traían sus álbums para que cada jovencillo le escribiera unos versos, ¿no? Unos abanicos, ¿no? Y demás. Y bueno, justamente lo que hacemos de leer es romper el pacto con la burguesía, ¿no? Y decir, no, la poesía tiene que incomodar, ¿no? Tiene que cuestionar esos valores, ¿no? Y ahí, digamos, hay una poesía que se murió y hay una poesía que optó por el monstruo, ¿no? No sé si el zombie, en el sentido de que es un descerebrado, funcione bien para esta analogía, digamos, del todo, ¿no? Pero sí, a lo mejor el monstruo como una idea más general, ¿no? Y también, sí, no es casual que uno de los poemas que estén justamente en Las flores del mal sea el de la carroña famosa, ¿no? Digamos, ¿no? Esa parte putrefacta, muerta, ¿no? Allí, ¿no? Pues a lo mejor podría haber un link por ahí interesante que se podría desarrollar. No lo había pensado, pero pues me está ocurriendo en este momento, ¿no? Pero sí creo que hay una poesía descerebrada, claramente. Sí creo que hay una poesía que es muy poco consciente de sí misma, ¿no? Que justamente que ese sí es el verdadero cadáver viviente, no la otra poesía de lo monstruoso, digamos, sino esta que no se dio cuenta que está muerta y sigue caminando, digamos, que no se dio cuenta que que esa retórica no va más, que ya está podrida, digamos, ¿no? Y cree que sigue viva, digamos, ¿no? Y digamos, está muerta, digamos, pero simula una vida, digamos, ¿no? Lo que pasa es que curiosamente ellos creen que están apostando por la belleza, no por lo monstruoso, y realmente están haciendo una cosa bastante cadavérica, digamos, ¿no? Una cosa que sí, es descerebrada porque no es consciente de sí misma, ni de sus motivos, ni de sus propias limitaciones, ni de su propia muerte, digamos, ¿no? Sí, lo que pasa es que a lo mejor no quiero entrar en espacio como demasiado personal, pero ciertamente que, bueno, por supuesto que sí. Además, es decir, me gusta la idea de la poesía como contestataria, y por lo tanto es una mordida que viene de otra mordida, digamos, ¿no? O sea, me gusta pensar que la poesía básicamente son preguntas, pero también estás respondiendo a otros textos o a otras poéticas, yo sintiendo la poesía y el mundo del arte como un espacio bastante combativo, ¿no? Jamás lo pienso como un espacio pacífico, ni como un espacio de confort, ¿no? Digamos, siento que es un espacio para morder, digamos, ¿no? Para atacar, ¿no? Digamos, y defenderte de ataques, digamos, ¿no? Lo siento en esa, y para mí es muy vital, digamos, ese espacio, digamos, ¿no? O sea, a lo mejor no tanto regido por Apolo, sino por Marte, qué raro, ¿no? Me encanta el término peje zombie, ¿no? O sea, me parece divertidísimo, ¿no? Creo que, pues, a lo mejor la pregunta es decir, ¿quién los denomina así? ¿Desde qué espacio, digamos, ¿no? ¿Desde qué postura uno denomina al otro peje zombie? Ciertamente, digamos, uno se ha topado con unos pejistas hiperintolerantes, digamos, como supongo de cualquier militante duro de cualquier candidato, ¿no? Pero es muy interesante que los llamen como descerebrados, ¿no? Es decir, yo no sé, digamos, si algún militante ciego de cualquier partido no de alguna manera podría ser un Josefina zombie o un ¿cómo se llama? Peña zombie, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, creo que podría funcionar igual de bien, digamos, ¿no? Sí, ahora, a veces siento que eso más que zombies es como el topos Uranus, ¿no? Es decir, estamos todos a nivel de ideas
pero no de cuerpos, ¿no? Es una cosa interesante, ¿no? Digamos, sobre todo digo, en el sentido de las redes sociales, digamos, ¿no? En el sentido de ese, somos una imagen nada más de nosotros mismos, digamos, una imagen virtual de nosotros mismos, ¿no? Digamos, yo creo que Platón podría estar un poco encantado, ¿no? Es decir, es como el espacio más platónico que hay, digamos, me parece, ¿no? O sea, no hay cuerpo allí, digamos, ¿no? O sea, es como, ¿no? Es decir, ¿no? Tengo 500 amigos, ¿no? ¿No? O sea, ¿dónde están, digamos, pues en el espacio, en el espacio virtual, ¿no? O sea, son amigos que pueden ser como casi almas, ¿no? Digamos, podría ser el purgatorio, digamos, ¿no? Podría ser una cosa así, digamos, ¿no? Es como un espacio muy extraño, sobre todo porque a mí me interesa mucho lo concreto, ¿no? Digamos, ¿no? Y a veces, digamos, me falta como el cuerpo, ¿no? O la carne allí, pero por otra parte, por supuesto que es interesantísimo la posibilidad de conexiones humanas que se pueden hacer también en ese espacio, y los movimientos y los, ¿no? Y además, es decir, y creo también que podría ser un muy buen espacio para la poesía, ¿no? Pero sí, creo que había mucho más que decir por ahí, digamos, de los 132. O sea, no sé, digamos, hacia dónde dirigir ahorita las ideas, digamos, porque, bueno, muchísimas cosas se pueden decir ahí, pero creo que nos desviamos demasiado de la entrevista, ¿no? ¿Tú eres 132? Yo soy 132, ¿no? Digamos, me sentí muy orgulloso de ver en los videos a mis alumnos cuando fue Peña Nieto ahí, ¿no? Digamos, ¿no? Y la verdad es que sí soy 132 porque me enfurecí cuando me tocó leer los encabezados de los periódicos, las notas que cubrieron ese asunto, ¿no? Y pues nada que ver, digamos, ¿no? Cuando decían, jóvenes muy bien organizados, y sí los conozco, ¿cómo que muy bien organizados? O sea, digamos, ¿no? O sea, como si fueran entrenados, ¿no? Hay quien decía, gente entrenada, por favor, ¿no?